Bien, entonces prácticamente el día de hoy, pues, como el día que vinieron presencial, pues hicimos la introducción al álgebra, ¿sí? Eso fue lo que logramos ver, más que todo el significado verbal a lo algebraico y de lo algebraico a lo verbal. También vimos qué era un término algebraico, cuáles son los elementos de esos términos algebraicos y qué es una expresión algebraica. ¿Sí? Una expresión algebraica pues es la unión de varios términos algebraicos. Entonces lo que vamos a ver hoy prácticamente es ver las operaciones básicas del álgebra, que es la adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Sí? Y prácticamente vamos a usar los mismos elementos que vimos en aritmética, las operaciones básicas. Y lo único que cambia es que ahora va a estar complementado con lo que son las variables, ¿va? La parte literal y exponente. Bien, entonces vamos a entrar a ese tema de hoy. Vamos a entrar directamente de una vez en la adición o suma. Suma de expresiones algebraicas. Ese es el tema de hoy. Bueno, de hecho vamos a ver varios temas. Pues vamos a empezar con este, con la suma de expresiones algebraicas. Y aquí pues toca más que todo usarlo con ejemplos, que es la manera más fácil de poderlo comprender y qué características deben de cumplir. Por eso tengo la siguiente expresión que es, este es al cubo, menos 8, antes el de 4, menos 9x, más 2x, menos 5. Bien, ahí tenemos una expresión algebraica, ¿sí? Una expresión algebraica porque está conformado por varios términos, ¿sí? Cada uno de estos elementos son los términos algebraicos, ¿sí? Y algebraicos porque cada uno de ellos tienen una variable, ¿sí? Aunque no tengan una variable, pero si está dentro, operándose entre sí, como en el caso del 8 y del 5, forma parte de un término algebraico. Lo único que tiene un nombre especial. Cuando no tiene una parte literal, sí, o una variable, a esos números reales se le conocen como constantes. ¿Sí? En el álgebra, cuando un término no tiene la parte literal o la variable, se le conoce como constantes. ¿Sí? Entonces, hay que cumplir ciertas condiciones para poderse operar entre sí. Como es una suma, ¿sí? Una suma o resta, vamos a amarrar los dos términos. Hay que cumplir ciertas condiciones. Para poder operar, tengo que buscar lo que se llaman términos semejantes. ¿Sí? ¿Y en qué consiste un término semejante? ¿Sí? Un término semejante debe de tener los siguientes elementos. Primero que debe tener la misma variable. ¿Sí? Y el mismo exponente.
Esas son las dos condiciones que debe de tener un término semejante. Debe tener la misma variable y el mismo exponente, ¿sí? Para poder yo operar de manera fácil los coeficientes de cada uno de esos términos. Y vamos con el ejemplo que tenemos ahí, la de 4x al cubo menos 8 más 6x al cuadrado menos 4x a la 4 menos 9x más 2x menos 4x al cuadrado más x al cubo menos 5. Sí, es una expresión algebraica. Y siempre evalúen siempre, observen la expresión siempre de izquierda a derecha. Y vamos a identificar los términos semejantes. De izquierda a derecha, el primer término que tengo es 4x al cubo. ¿Sí? Estamos acá. Ese término, con todos los otros términos de esa expresión, ¿a quién se parece? ¿O quién tiene el término semejante basado en estas condiciones? Que debe tener la misma variable y el mismo exponente para poder operar. ¿Con quién de todos en expresión se parece 4x al cubo? Ahí con más x a la 3, licenciado. Correcto, sería con x a la 3, ¿sí? Ajá. Lo que voy a hacer yo es que voy a empezar a hacer como las parejas, ¿verdad? Como renglones. Tengo x al cubo o x a la 3 y del otro lado, pues al final tengo más x al cubo, ¿sí? Los copio tanto con el signo, ¿sí? Con el signo y con el coeficiente, solo los copio. ¿Qué hago ahora? Vamos a ir tachando para que no nos cueste encontrar el resto. Ahí yo puedo operar. ¿Por qué? Porque tiene la misma variable y el mismo exponente. Y lo único que debo de hacer es operar los coeficientes numéricos de cada término. En este caso, tengo el coeficiente 4 y dice que lo debo de sumar. ¿Con qué número ahí? Aunque no esté ahí, ¿qué es eso? ¿Qué se entiende que? Con 1. Correcto, se sobreentiende que en el álgebra, aunque no esté escrito el 1, pero ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces usamos la aritmética básica, ¿va? Dice que tengo que sumar 4 más 1, entonces me va a dar 5. Y el término de la variable y exponente únicamente lo copio, ¿sí? Ahí no debo de aplicar nada más. Por eso es que se buscan los términos semejantes que tengan la misma variable y el mismo exponente, porque los puedo operar entre ellos. Y lo único que opero son los coeficientes numéricos. Resolví ahí. Sigamos avanzando. Aquí tengo una constante que es 8. Ese 8, ¿con quién lo podría operar de toda la expresión? Con el 5, Inge. Con el Con menos 5. 5. Excelente, con menos 5, sí. Siempre tomamos en cuenta los signos. Y eso me va a quedar 3 positivo. Vamos a tachar. El 6x al cuadrado, ¿con qué término lo puedo operar? En el 4x al cuadrado. Correcto. Menos 4 aquí, ¿verdad? Vamos a tachar. Licenciado, ¿Sí? ahí en el 8 menos 5, el 8 no tiene signo negativo. Correcto. Tiene un signo negativo. Entonces, ¿cómo me quedaría la respuesta? Menos 13. Menos 3. Excelente. Ahí está. Buena observación. Se me escapó el signo ahí del 8. Muy bien. Gracias. Ahí está. Excelente. Y de 6x al cuadrado menos 4x al cuadrado me quedaría 2x al cuadrado. El menos 4x a la 4, ¿tiene algún término semejante? No tiene ningún término semejante el menos 4x a la 4, ¿ah? Como no tiene, ¿sí? No, Entonces, no tiene. lo dejamos. Ahí se queda. Y ya solo me quedan los dos, ¿va? El menos 9x y el más 2x. Yo tengo una duda, Inge. Ajá. Dice que a mí me lo enseñaron que primero tenía que ordenar por
digamos, los que no tenían signo, esto la X, digamos Ajá. el 5 y el 9 así en orden, toda la operación, o no se Sí, puede. bien se puede. Yo lo explico de esta forma porque al final ustedes lo pueden ordenar de la manera que ustedes quieran. Y si hay un orden. Y el orden es como que se los colocaras como que fueran las operaciones que nos enseñaban en primaria, poner un término arriba y abajo y cabal quedaba el resultado, ¿verdad? Ajá, Algo así. Sí, se exacto, puede sí, también. ajá, Es otra forma. A mí me gusta explicarlo de esta forma porque les permite no estar colocando algo encima del otro. Entonces, horizontal es una manera como más fácil de poder observar ciertos elementos y características. ¿Sí? Pero sí se puede. Si a usted esa forma le parece más fácil, la que aprendió, la puede utilizar. Yo lo voy a entender como tal. Eh, en este caso no lo hicimos acá, porque cuando le piden de esa forma, regularmente las expresiones están separadas por paréntesis. Dentro de cada paréntesis hay, por ejemplo, voy a poner aquí algo así sencillito, x al cuadrado más x menos 5, y aquí pudo haber habido x cubo menos 2x más 3. Y ahí es de ordenar, se colocaba el primero, y del segundo paréntesis, que sería este, se va buscando colocarlo debajo de la primera expresión. En este caso, x al cubo no lo tiene, entonces lo colocaba fuera de la expresión. El menos 2x iría donde está la variable que tiene el término semejante, que sería menos 2x acá, y el 3 pues sí se va a operar con la constante. De esta forma es la que usted se asemeja, ¿va? A lo que vio. Bien, ese solo es un ejemplo de una de las formas que se podrían operar. Pero vamos a descartar en este momento y vamos a seguir continuando con el otro. Bien, menos x más 2x, pues me va a quedar. Solo tengo que pegar las constantes de los coeficientes. Me quedarían menos 7 x. Ya la vamos a hacer entonces. Ajá, yo me voy a ver la comp. Me quedaría menos 7x. Y ahora, aquí obtuve yo resultados. Obtuve estos pequeños resultados. ¿Sí? El menos 4x a la 4, aunque no lo operé, pero sigue estando ahí dentro de la expresión. Y ahora solo lo que me queda a mí es ordenar. ¿Y cómo se ordena? ¿Sí? Voy a poner aquí un cuadrito. La forma de ordenar es del mayor al menor exponente. ¿Sí? Del mayor al menor exponente. Y los casos que vamos a ver, únicamente vamos a trabajar regularmente con la variable x y la variable y, ¿sí? Pero es importante ordenar también, pero eso, en orden alfabético. En orden alfabético, ¿sí? En esta expresión, como solo tenemos la variable x, no pasa nada, pero si nos toca que ordenar de mayor al menor exponente. Y de último, siempre de último, vamos a colocar la constante. Esa es la forma de poder escribir la expresión. Y les pregunto, de los resultados que obtuve, ¿qué término iría primero?
de los 5 pequeños resultados que obtuve acá. Basado en que debe de ordenarse de mayor a menor exponente y de último pues se queda la constante. ¿Qué terminaría primero? Menos X4. Menos 7x. O, Correcto. Iría primero en menos x a la 4. perdón. Ah, excelente. Menos x a la 4. ¿Quién iría después? Menos, no, más 5X3. Correcto. Aunque en el resultado no esté ahí el signo más, pero se sobreentiende que ahí está. X a la 3 más 2X a la 2 más 2X a la 2. al cuadrado, correcto. Y me quedaría menos 7x. Y de último, la constante siempre. En este caso sería menos 3. Y esta sería la respuesta. ¿Sí? Esa es la forma. ¿Sí? Regularmente en la suma y resta, que la vamos a ver después. Después vamos a ver otro ejemplo de una suma. De qué otra forma la pueden encontrar ustedes. ¿Sí? Es de buscar en la suma términos semejantes. ¿Sí? Término semejante debe tener la misma variable, el mismo exponente, para poderlos operar, ya sea sumar o restar, y dependiendo de los signos que tenga cada término. ¿Sí? Y las respuestas siempre se ordenan en orden alfabético. En este caso, como solo estaba la variable x, ¿sí? No tomamos en cuenta eso, pero sí tomamos en cuenta colocar siempre la variable que tenga el mayor exponente, de mayor a menor exponente. Y de último siempre queda la constante. Siempre, 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 cuando vayan a escribir una respuesta en unas expresiones algebraicas, ¿sí? O donde haya variable, la constante, ¿sí? Siempre va al final. Siempre, siempre, siempre va al final. Ahí cuando entren a Mate 2, siempre van a ver que cuando estén trabajando con derivadas e integrales, siempre la constante va al final. Bien, pregunto, ¿tiene algún comentario con respecto a trabajar términos semejantes? ¿Sí? Leamos suma porque al final se operan con las operaciones básicas que es la adición y sustracción. ¿Hay algún comentario hasta el momento? Licenciado, ¿Sí? y así, y al momento de ordenarlo, Ujú. no se puede ordenar el término que se obtuvo de ordenar de que tenga un exponente menor a mayor, o siempre así está establecida la norma que diga Se de puede. mayor a menor exponente. Bien, se puede, se puede. De hecho, no hay en ningún texto, de hecho de todos los textos que he leído, no te dicen que así debe de ser. Pero, sin embargo, en todos los ejemplos que se observan en los libros de álgebra, siempre lo ordenan de esa forma. Sí, es como ponerle estética, ¿sí? Pero sí lo puedes ordenar, ya sea de mayor a menor exponente, y lo puedes ordenar de menor a mayor, ¿sí? Al final queda a criterio de la persona en cómo dar el resultado que está obteniendo. Pero regularmente yo recomendaría hacerlo siempre del mayor a menor exponente. ¿Sí? Normado, no está, pero por estética siempre lo han colocado los resultados siempre de mayor a menor exponente. Siempre lo han hecho así. Está bien, licenciado, gracias. Bien, entonces, bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Solo que ahora lo voy a representar de otra forma. Voy a cambiar, o lo copiaron, le tomaron screen o algo, si no avanzó. Sí, ya. Ya. Voy a avanzar Bueno. de mi parte. Bueno, voy a avanzar. Se llama también suma, ¿sí? De expresiones algebraicas.
pueden encontrar las operaciones de esta forma. Vamos a ponerlo acá. Bien, tenemos esa expresión algebraica y está separada por paréntesis, ¿sí? Esta es la expresión de 2x al cuadrado menos 5xy más y al cuadrado. Dice que hay que sumarla con la otra expresión que es menos 3y al cuadrado menos x al cuadrado, ¿sí? Menos 7xy sumado con la otra expresión que es 5x al cuadrado menos xy más 6. Bien, siempre con las mismas condiciones. Evaluemos cuando ustedes encuentren el signo más a la izquierda de un paréntesis, no pasa nada, ¿sí? Tomen en cuenta los términos que están dentro con los mismos signos, ¿sí? Vamos a ver ejemplo después de este. ¿Qué pasa cuando está el signo menos afuera del paréntesis? ¿Sí? Ahí hay un cambio. Pero en este caso, cuando hay el signo más afuera del paréntesis y a la izquierda, no hace o no afecta en nada, ¿sí? Solo está el paréntesis ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer, y como identificamos que tenemos aquí el signo más, no hacemos mayor cosa. Y lo único que tenemos que hacer es operar. Operar, y hay que buscar los términos semejantes, que tengan las mismas variables y el mismo exponente. Y evaluemos siempre de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha el primer término que tenemos es 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Ese 2x al cuadrado, ¿con quién de todos los términos se parece? ¿Sí? Le habla Sergio Payera. Sí, sí, contame. Fíjese que yo solo le estoy tomando screen y le estoy poniendo atención porque me tocó que trabajar hoy. Entonces yo solo le estoy tomando screen y le estoy escuchando lo que usted está diciendo. Perfecto, perfecto. No tenga pena. Ahí, eso, bueno, igual después se pone al día ahí de las notitas. Ajá, no se preocupe por eso. Y otra cosa, Ajá. ¿se recuerda el programa que yo le había dicho? Ajá, sí, sí, sí. Supuestamente me dijeron que ya podía subir las tareas, pero no sé si ya le llegaron, porque yo intenté ayer subirlas, pero no sé si ya le llegaron. No he revisado, la verdad, no he revisado el portal. Cuando lo revise, voy a ver y si en un dado caso no esté, pues me lo envía vía WhatsApp, porque yo a veces pongo como fecha límite para subirlo y hay veces que sí deja el sistema subirlos y hay veces que no deja. Eso es dependiendo de la configuración que da. Pero si le permitió subir, ahí debe de estar la tarea. Entonces, lo único que no he hecho yo es revisar. No he revisado por el momento, pero sí lo voy a revisar. Si no le parece, me pone un mensaje, por favor. De acuerdo, Sergio. No tenga pena. Va, está bien, muchas gracias, ingeniero. ¿Está bien, Sergio? Bien, continuamos. Ese 2x al cuadrado, ¿con qué término se aparece de todo de la expresión? ¿Qué está? Con más 5x a la 2, licenciado. Correcto. Todo más 5x al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado. ¿Cómo me quedaría el resultado ahí? 7x al cuadrado. Excelente. 7x al cuadrado. Perfecto. Bueno, vamos al otro rinconcito. En el otro renglón, pues tengo menos 5xy, ¿sí? La parte literal está compuesta por x y y. ¿A quién se parece de todas las expresiones? Pueden haber dos o más. Menos xy.
menos, menos menos x lleva, que 7, está hasta acá, ¿va? no, hay otro, Dije, licenciado. hay Está un- Este. menos 7xy, me Menos salté uno. 7xy. Perfecto. ¿Cómo me quedaría el resultado? Como tienen el mismo término semejante que ese XY, ¿cómo me quedaría el resultado operando únicamente los coeficientes? Todos son negativos, por lo tanto voy a sumar, pero el resultado me va a quedar negativo. Menos 13xy, Correcto. Menos 13xy. Excelente. Muy bien. Vamos al y al cuadrado. ¿Cuántos y al cuadrado hay? del menos 3y al cuadrado. ¿Hay otro? Ya no va. Ahí se queda. Sí. Y arriba se nos escapó otro. Aquí me quedaría menos 2y al cuadrado. Acá se nos olvidó este, ¿ven? ¿Sí? Y ese es un x al cuadrado. Lo vamos a colocar acá. Que sería menos x al cuadrado. Sería 7 menos 1. Me quedaría 6x al cuadrado. Bien. Y me queda la constante, ¿va? Que es 6. Como él no tiene otro término semejante, pues solo lo copiamos. Ordenado, ¿cómo me quedaría la respuesta? Aquí ya se involucra la variable y. Entonces vemos en orden alfabético quién está primero en el orden alfabético. La x, ¿va? La x, Entonces, ¿quién tiene el mayor exponente? El 2, ¿va? Sería acá. Ese es el que voy a colocar primero. 6x al cuadrado. ¿Sí? Luego, aquí hay veces hay un poquito de confusión de colocar el resultado, pero siempre basémonos en ordenarlo de orden alfabético. Luego viene la y, ¿sí? Porque ya no hay solo x, sino que viene después la y, que sería menos 2y al cuadrado, siempre basándonos de mayor exponente. Y luego colocamos la combinación de ambos. ¿Por qué esa? Porque no está elevado, ninguna de las dos variables tiene un exponente mayor a 2, entonces por eso va a ir después de ellas dos. Y de último siempre la constante. En este caso es más 6. Y esta sería la respuesta de este ejercicio. ¿Sí? En un dado caso, a ustedes se les dificulta ordenar, no se preocupen. Al final la respuesta, aunque las coloquen desordenadas, yo entiendo el por qué. Pero lo mejor es ordenarlos para que sea más fácil visualizar los términos. Sí, iba a comentar ahorita. Y si en el menos 13xy tuviera un exponente mayor, como dijo Esteban, no importa el orden Ajá. de la respuesta. Por ejemplo, si la x tuviera al cuadrado, pongámoslo así hipotético acá, ¿va? Cuando ya están combinadas dos variables diferentes, siempre se coloca después de las variables como puras, le vamos a llamar ahorita. En este caso sería la x y y, como solo es una sola variable, son las primeras que se colocan. Después de ellas se vienen colocando, si hay una combinación de dos variables, se van colocando como en medio, pero siempre al final se queda la constante. Gracias, licenciado. Bueno, esa sería la adición, ¿sí? La adición, por ejemplo. ¿Algún comentario hasta el momento? Más que todo, aquí el objetivo es de ver los términos semejantes. ¿Quién tiene la misma variable y quiénes tienen los mismos exponentes? Dije, ¿Sí? ¿Sí, no? y si la respuesta la ponemos al revés, también se puede. Claro, se puede, se puede. No se vayan a cerrar de que si colocaron de otra forma esté mala la respuesta. No, siempre va a estar buena.
Lo que sí es importante son los signos. Los signos. Eso sí es muy importante. Ahora, si está desordenado los términos, no pasa nada, ¿sí? Porque está correcta. Pero los signos sí, eso sí es muy importante, los signos. Si lo coloca al revés, está buena la respuesta. Lo único que se sugiere en los textos, y regularmente así lo enseña uno, es siempre colocarlo de mayor a menor. Es por cuestión de apreciación, es más fácil leer algo ordenado que leer algo desordenado. Es cuestión de O yo apreciación. sí le dije. O yo sí le decía, de menor a mayor, le decía yo. Sí, se pueden. Si usted lo coloca en este caso, pero pudimos haber colocado 6 menos 13xy menos 2y al cuadrado menos 6x al cuadrado. Está bien. Si de repente se le dificultó ordenar y lo colocó, por ejemplo, 6 menos 2y al cuadrado menos 6xy x al cuadrado menos 13xy, está bien la respuesta. No se van a estresar un poquito con el orden, ¿sí? Pero des en cuenta que los signos no cambian, ¿sí? Los signos siempre se mantienen constantes. Eso es importante, ¿sí? Ahora, el orden de menor a mayor, de mayor a menor, o desordenado. Ahí sí que siempre la respuesta va a estar correcta. Bien. Entonces, bueno, vamos al ejemplo y vamos a ver ahora específicamente la resta, la sustracción de expresiones algebraicas. ¿Puedo cambiar el de pantalla? Sí, Ya. Ya, Inge. Excelente. Bueno, cambiemos. Bueno, vamos a la siguiente expresión. A ver. Bien. El siguiente ejemplo es de la siguiente manera. Tenemos menos 10x a la 4 más 8x al cubo más 5x más 5x al cuadrado menos 4. Voy a poner en paréntesis. Menos, y por eso le vamos a llamar sustracción de expresiones algebraicas. (10x al cubo menos 6x a la 4 más x menos 10. ¿Sí? Bien. Esta es una sustracción de expresiones algebraicas, ¿sí? Porque las expresiones las separamos en paréntesis y hay un signo menos que divide, que separa a estas dos expresiones. En este caso, los que está dentro de cada paréntesis. Lo que se debe hacer cada vez que ustedes observen, por eso lo voy a explicar así bien general, cada vez que ustedes vean un signo negativo, ¿sí? Afuera del paréntesis, ¿sí? Quiere decir que a ese paréntesis le voy a cambiar todos los signos de los términos que están adentro. Siempre, si está el signo negativo a la izquierda del paréntesis, todos los términos que están dentro de esa expresión, de ese paréntesis, se le cambia el signo, ¿sí? Le cambiamos el signo. En este caso, originalmente, pues tenemos más 10x al cubo menos 6x a la 4 más x menos 10. Pero del lado izquierdo tiene un signo negativo. Entonces yo le debo de cambiar a todos los términos de este paréntesis el signo. Y al final me quedaría menos final, 10. correcto. 10x. Correcto, al cubo más 4x a la 4 menos x Más 10.
Excelente. ¿Sí? Y esta es la expresión que voy a utilizar. Esta expresión. ¿Sí? Todavía le cambio el signo. Vengo y aplico lo que hemos estado viendo ahorita. Términos semejantes. ¿Sí? Debe tener la misma variable, al mismo exponente, para poderse operar entre sí. Vengo y evalúo de izquierda a derecha. Y el primer término que tengo, pues, es menos 10x a la 4. ¿Quién es su término semejante? El más 6x a la cuarta. Correcto. Y me quedaría Menos 4 menos 4. Correcto. a la cuarta. Excelente. Bueno, evaluemos y tengo aquí más x al cubo. Menos 10x al cubo. Y la respuesta de operar esos dos términos, Menos 2. menos 2x al cubo. Cubo. Excelente. Bueno, ¿qué más? Tengo x al cuadrado aquí. 5x al cuadrado. Eso Aquí solo se puede. se copia. Solo se copia, ¿va? No tiene términos semejantes. Ajá. Y voy acá, la constante, que es menos Igual. 4. En signo sería solo x. Sí, aquí en Es esta, uno, ¿va? ¿va? Ajá. Es solo Sí, la uno. puedo copiar. Solo la copio. Menos x nada más. Pero tengo la constante, ¿va? Que es menos 4. Lo puedo pegar con más 10, ¿no? Ahí está. Ya no tengo más. Este me Sí, pero ahí quedaría. no tenía que ir arriba. Si en vez del 4 tenía que ir a la x ahí arriba. Y abajo el 4 más 10, ¿no? No, este es como un proceso previo, ¿sí? Porque después yo lo puedo ordenar. Sí, aquí es como ir trabajando con renglones, ¿sí? De lo semejante con semejante. Pero yo después lo puedo ordenar, ¿sí? Aunque aquí me quede en esta parte de acá, donde estoy haciendo como los incisos, yo puedo trabajar en función de cómo me van apareciendo, porque yo lo que hice fue evaluar acá, de izquierda a derecha, ¿sí? Y al final pues me di cuenta que solo quedaba la X acá, entonces por eso lo coloqué de esa forma. Pero si ustedes de una vez lo quieren ordenar, lo pueden hacer, eso no hay problema. Pero yo la respuesta sí la puedo ordenar, eso sí lo puedo hacer. Porque aquí me quedaría la respuesta menos 4x al cuadrado, a la 4, menos 2x al cubo, más 5x al cuadrado, y ahí sí va el menos x, y de último la constante que es más 6. Esta sería la respuesta. ¿Sí? ¿Hay algún comentario hasta el momento? Sí. Aquí lo que cambia es, cada vez que ustedes vean el signo negativo del afuera de un paréntesis, cámbienle el signo a todo lo que está dentro de ese paréntesis. Se le cambia a todos, a todos, a todos. Sí, sí me está gustando la clase. ¿Cómo? Hoy sí me está gustando la clase porque hoy sí estoy entendiendo. Hoy sí ya me recordé todo lo que me estaban dando. Excelente, qué bueno escuchar eso. Excelente. Después de hace 3 años, hasta ahora me estoy recordando solo, pero son partes de la matemática que sé porque la mayoría en blanco. Sí, pero ahí le va a ir agarrando el concepto, pero qué bueno que ahorita sí ya son como flachazos que le dan a uno de recordarse lo que vio previamente. Pero qué bueno que hoy sí le esté captando esa parte. Sí, y la ventaja también al final es que prácticamente hacemos lo mismo que estábamos trabajando en aritmética, se aplica en el álgebra, es lo mismo. Lo único que vemos ahora son las letras nada más, es lo único que cambia, pero las operaciones son las mismas. Signos iguales se suman, se coloca el signo de mayor si estamos hablando de resta o suma. Se aplica lo mismo, exactamente lo mismo.
Bien. Bueno, esta era la... pregunto, al final, ¿podemos hacer otro ejemplo que tenga signo negativo? Para que... Vamos a hacer otro ejemplo de la sustracción y después vamos a entrar a la multiplicación. Voy a cambiar pantalla. Seguimos siempre en la resta de expresiones algebraicas. ¿Sí? A lo mejor todavía no he mencionado estas palabras y me van a decir, y esta es la pregunta que les hago. ¿Han escuchado cuando hablan de polinomios, monomios, trinomios o binomios? Sí. ¿Sí han escuchado? Sí. Bien. ¿Qué significa eso? Yo me referí ahorita a expresiones algebraicas porque es lo general. Cuando uno explica, es mejor explicarlo general. Pero ¿qué significa polinomio, monomio, binomio? Por ejemplo, vamos a poner, tengo aquí 3x al cuadrado y. Si solo está ese término, es un término algebraico, pero si solo él está, a eso se le llama un monomio. Si tengo dos términos, voy a poner acá x cuadrado más 6. Hay dos términos, está el término 2x al cuadrado y la constante 6, pero sigue perteneciendo a una expresión algebraica que se llama binomio. Voy a poner esto porque esto lo vamos a ver cuando entremos a factorización, x al cuadrado más 6x menos 3. Como hay tres términos, ¿sí? X al cuadrado es un término, 6x es un término y menos 3 es otro término, se llama trinomio. Y cuando tiene de 4 o más términos, ¿sí? La expresión algebraica se llama polinomio. Sin embargo, todo esto, ¿sí? Son expresiones algebraicas. Se llaman expresiones algebraicas, ¿sí? Y a mí me gusta referirme a expresiones algebraicas para no tener que estar viendo si es monomio, si es binomio, si es trinomio, ¿sí? Son expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces, es como la parte teórica de lo que estamos viendo, ¿sí? Y vamos a hacer el último ejemplo de una adición, perdón, de una sustracción de expresiones algebraicas. Voy a cambiar un poquito, voy a poner esta expresión. Ahí está. Tengo esta expresión algebraica, ¿sí? Tengo esta expresión algebraica. Pregunto, ¿qué debería de hacer primero? Viendo la expresión algebraica. ¿Qué debería de hacer primero? Cambiar los signos del paréntesis. Correcto. ¿A quién le cambio el signo? ¿A qué paréntesis le cambio el signo? ¿A los dos o no? Correcto, le cambio los dos, sí, los dos les cambio. Porque el lado izquierdo tiene ese signo menos. Entonces me quedaría menos a al cubo, menos 6, pues pasaría más. Y ese también pasaría más. Si lo quieren ver de otra forma, es como hacer la ley de signos, ¿va? El menos por más me da menos, el menos por menos me va a dar más, ¿sí?
el menos por este menos, pues me va a dar más, ¿sí? Es aplicar la ley de signo. Pero es más fácil decir, si un signo menos está fuera del paréntesis, le cambia el signo a todos sus términos que lo contienen. Y la otra expresión pues me quedaría menos 3 más 3, perdón, No, menos 3, 13 al cuadrado, más más 2 a cubo. menos Sí. 5. Bueno, y aplicamos términos semejantes. El menos 3 al cubo, perdón, el menos a al cubo, ¿a quién se parece? ¿Cuál es su término semejante? Al más 2 al cubo. Correcto, más 2a al cubo. Y eso me quedaría Menos 1. O a al correcto. cubo. Al cubo. Al cubo, Inge. A al cubo, excelente, ahí está. Muy bien. Bueno, tengo aquí el 6b al cuadrado. ¿Cuál es su término semejante? Menos 13 al cuadrado. Menos 3c al cuadrado. Ajá. ¿El 6b al cuadrado tiene términos semejantes? An- No, no, licenciado. Inge, no, Inge, yo me estoy equivocando. Excelente, no. Ahí está, Únicamente muy el bien. 6, ¿verdad? Correcto, todo se copia. Este sí, este c al cubo, sí lo puedo operar. Bueno, de hecho tampoco, porque este no es igual o no es igual. No, o Tampoco. ¿Por qué no? ¿Qué condición hace que no puedo operar ese c al cubo con el menos c al cuadrado? Porque ese al cuadrado tendría que hacerse al cubo también. Ujú. Correcto. Ese Como le digo, detallito, aunque tengan la misma variable, pero el exponente es diferente, ya no es semejante, no se parecen en nada. Es como decir que una persona, ambos tienen el pelo liso de dos personas, pero uno es canche y el otro es con pelo negro. Así, son así diferentes. son diferentes, correcto. Entonces solo lo vamos a copiar, que sería menos 3c al cuadrado. Y la constante, pues no tiene con quién, entonces solo se copia. Bueno, ¿cómo me quedaría la respuesta? Al cubo. Al cubo, 6b al 6b al cuadrado. cuadrado. correcto, C al cubo. Más c al 6 al cubo. Menos 3c al cuadrado. Y menos 5. menos 5. Ahí está, esa es la respuesta. ¿Sí? En este caso estaba toda la expresión y solo operé dos términos, ¿sí? Los demás solo dos copias, ¿sí? No había forma de poder operar. ¿Sí? Entonces, aquí el objetivo de la resta, ¿sí? Es cambiar el signo a los términos que están dentro de ese paréntesis. Y ahí se aplican el término semejantes siempre. Siempre se aplica el término semejante. Bien. ¿Algún comentario o duda hasta el momento? De mi parte, no. Esta sería como es una resta de polinomios, ¿verdad, licenciado? Correcto, sería una resta de polinomios. Y podés decir también que sería una resta, si quieres más específico, como Ajá. cada paréntesis tiene 3 términos, sería resta de trinomios, ¿no? Pero se utiliza más el polinomio. Lo puedes decir de esa forma. Bueno, ya vimos la que es, bueno, se decía que era suma, pero al final como ese signo más afuera del paréntesis no afecta en nada, vimos ahorita lo que era resta de expresiones algebraicas, que ese signo negativo sí afecta a todos los términos que están dentro de los paréntesis. Ahora vamos a entrar a la multiplicación, ¿sí? Y vamos a ir con, desde lo más fácil
a lo complejo. ¿Por qué? Porque aquí como es multiplicación, nos tenemos de que recordar lo que vimos en la clase pasada, las propiedades de los exponentes, ¿sí? De la potenciación. Aquí sí se aplican esas propiedades. Bien, yo voy a poner este ejemplo sencillito ahorita. Bueno, tenemos este ejemplo. Voy a poner aquí menos 2. Vamos a poner una vez con negativo. Bueno. Vamos a por el título no lo puse. Esto ya es multiplicación. Expresiones algebraicas. Bueno, multiplicación de expresiones algebraicas. Este caso sería, vamos a poner así, una constante multiplicado por una expresión algebraica. Bien. ¿Por qué es una multiplicación? Esa es mi pregunta hacia ustedes. ¿Por qué esa expresión es una multiplicación? Porque no hay signo entre la expresión de afuera del paréntesis y el paréntesis. Correcto. Esa es la respuesta. Excelente. No hay un signo que es aquí en medio. No hay signo, entonces eso me indica que S menos 2 va a multiplicar a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. ¿Y qué pasa en este caso? Como S menos 2 no tiene variable, entonces solo se va a multiplicar con los coeficientes numéricos de cada uno de los términos que están ahí dentro del paréntesis. Es lo único que debo de hacer. Entonces, menos 2 por x al cubo, ¿cómo me quedaría? Menos 2. Vamos a poner así, vamos a poner separado. Menos por x al cubo. ¿Cómo quedaría ese resultado? Menos 2x al cubo, licenciado. Correcto. Menos 2x al cubo. Excelente. Bueno, ya eliminé este. Y tengo otro. Tengo menos 2 por 5x. ¿Va? ¿Cómo me quedaría ese resultado? Menos 10x. Menos Menos 10x. por más o menos. Excelente. 10x. Bueno, tengo el menos 2 por menos 3x al cuadrado. ¿Cómo me quedaría el resultado? Más 6x al cuadrado. Correcto. 6x al cuadrado. Positivo. Excelente. Y luego tengo el menos 2 por menos 2. Menos 2 sería más 4. Correcto. Más 4. Bueno, ordenemos. ¿Sí? Me quedaría la respuesta. Menos 2x al cubo. ¿Quién iría después? 6x al cubo, al No, cuadrado. Correcto. Más 6x al cuadrado. Y luego viene Menos 10. 10x. Correcto. 4. Excelente. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Aquí quiero aclarar un poquito. Acá yo hice un procedimiento, ¿va? Pero ustedes cuando agarren práctica, ¿sí? No es necesario ese procedimiento. Al final, si ustedes llegan a ver ese tipo de operaciones, solo la respuesta. ¿Sí? Porque es evidente. Y es muy redundante el hacer este procedimiento. ¿Sí? Entonces, si hay una multiplicación,
de una vez la respuesta, porque se sobreentiende qué está haciendo y quién está operando con quién. ¿Sí? Pero sí pueden dejar también planteado el procedimiento que es este. Bueno, vamos a cambiar ahora, vamos a elevar un poquito la dificultad. Vamos a poner 4x al cuadrado y lo vamos a multiplicar por x al cuadrado más y al cuadrado menos 5x menos más 7. Bueno, tengo la siguiente expresión. Ahora ya es una multiplicación porque no hay signo que separa el paréntesis con el término que está fuera de él. Y tenemos lo siguiente, tenemos que ese 4x al cuadrado va a multiplicar a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Y vamos a ir uno por uno. En este caso tengo 4x al cuadrado, lo vamos a multiplicar por x al cuadrado. En este caso, multiplicamos normal, multiplicamos los coeficientes numéricos, ¿sí? Y se copia, porque aquí aplicamos las propiedades de los exponentes o las leyes de los exponentes o de la potenciación. ¿Qué se hacía cuando se estaba multiplicando en esa propiedad? Cuando es una multiplicación que tiene la misma base. Porque 4x al cuadrado tiene la misma base que x al cuadrado, ¿va? ¿Quién sería la base ahí? Se multiplicaría 4 por 1, 4. Correcto. Copiaría la variable y se sumarían los exponentes, ¿verdad? ¿O no? Así es, así es. Cuando hay una multiplicación, perfecto, ahí lo explicó bien. Cuando es una multiplicación que tiene la misma variable, lo único que debemos de hacer es copiar la variable y sumar los exponentes. Eso se hace, así de sencillo. Entonces, si tengo dos, ambos están elevados al cuadrado, pues el exponente me pasaría a ser 4, ¿va? Sería 2 más 2. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente. Tengo 4x al cuadrado por y al cuadrado. Multiplicamos normal los coeficientes numéricos. El y al cuadrado, pues el coeficiente numérico se sobreentiende que ahí hay un 1. Entonces 4 por 1 pues me va a dar 4. Pero ¿qué pasa? ¿Tienen la misma variable? No. No. Ahí Entonces, se copiaría. correcto. Copiamos las variables. Todas las variables las copiamos. Si no tienen la misma variable, no puedo sumar exponentes. En este caso sería copiar las variables, que sería x al cuadrado, y al cuadrado. Bueno, ya resolvimos este, y vamos al siguiente. Tengo 4x al cuadrado multiplicado por menos 5x. ¿Cómo me quedaría ese resultado? Menos 20x a la 3. Correcto, menos 20x a la 3. ¿Por qué? Porque el 4 lo multipliqué con menos 5, ¿sí? Me quedó 20, y como son signos diferentes, el resultado es negativo. Tienen la misma base o la misma variable, se copia y sumo los exponentes, por eso me da 3. Y vamos al último, que sería 4x al cuadrado multiplicado por 7. Y eso me quedaría 28x a la 2. correcto. Perfecto. Bueno, vamos a colocar el resultado. El resultado me quedaría 4x a la 4 menos 20x a la 3 más 28x más 4x al cuadrado y al cuadrado. Esta sería la respuesta. ¿Sí? No se concentren tanto por el orden, pero al menos ordenamos
la que solo tiene una variable, los términos que tienen solo una variable, están ordenados de mayor a menor exponente. ¿Sí? De último, siempre traten de dejar cuando estén combinados dos variables. Traten de dejar del último. En este caso, pues no me quedó ninguna constante, pues no pasa nada. Bien. ¿Algún comentario hasta el momento con respecto a la multiplicación? De mi parte, no. No. Esa, sí estamos, se entendió, ¿va? Estaba un poquito fácil. Bueno. Sí, licenciado. Excelente. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Siempre, ahorita solo multiplicación. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en la multiplicación. Bueno, vamos a elevar un poquito el nivel de dificultad. Bueno, hoy vamos a poner esto. Vamos a poner 4x menos 1. Bien, tenemos esa expresión. Son dos binomios multiplicándose entre sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que debo de hacer acá? Aquí es de evaluar la expresión siempre de izquierda a derecha. Y el primer término que tengo es 4x. Ese 4x va a ir a multiplicar a cada uno de los términos del otro paréntesis. ¿Sí? A cada uno de ellos va a ir a multiplicar. Y me quedaría 4x por 9x y 4x por menos 2. La primera multiplicación sencilla, ¿cómo me quedaría? 4x por 9x. 36x al cuadrado. Correcto, muy bien. ¿Y 4x menos 2? ¿Por 2? ¿Por menos 2? 8x, menos 8x. Menos 8x. Excelente. Muy bien. Luego, voy a multiplicar, agarro el segundo término del primer paréntesis y lo voy a multiplicar por cada uno de los términos del otro paréntesis. ¿Sí? En este caso me quedaría menos 1 por 9x y menos 1 va a multiplicar con menos 2. ¿Cómo me quedaría ese resultado? Menos 1 por 9x me quedaría menos 9x. 9x. Menos 9x. Y el otro más 2. Más 2, ¿va? Bueno, y aquí ya solo me queda a mí ordenar. Y de hecho, cuando ordenamos. No, de hecho todavía no ordenamos, falta. De todos esos resultados, tanto de este y con El 9 y el 8 se pueden sumar. Correcto, son semejantes, sí. Eso hay que visualizar. ¿Cómo me quedaría? Sería menos 17x. Correcto. Vamos a poner menos 17 X. Y al ordenar quedaría 36x al cuadrado menos 17x más 2. Excelente, muy bien. 36x al cuadrado menos 17x más 2. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Así de sencillo. Y este principio puede haber que en uno de los paréntesis haya más de dos términos. Pueden que haya 3 o pueden que haya 4. Pero siempre agarren el primer término y multiplíquenlo por cada uno del segundo del paréntesis. Por cada uno de los términos. Terminaron, agarran el otro término que está en el primer paréntesis
y lo multipliquen por cada uno de los que están del otro lado. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo más. Hoy vamos a poner, no lo vamos a inventar. Voy a poner tenemos esa expresión. Basado en el ejemplo anterior, ¿qué debería de hacer? Multiplicar cada término del primer paréntesis por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Correcto. Voy a agarrar el 2x al cuadrado y lo voy a multiplicar por el 3x al cuadrado, por el 5x y por el 3. Voy a dejar el procedimiento planteado. 2x al cuadrado por 3x al cuadrado. Va a tener un resultado. 2x al cuadrado por menos 5x. Y el 2x al cuadrado por 3. ¿Cómo me quedarían esos resultados? ¿6x a la 4? Correcto. Positivo. El otro menos 10x al cubo. Muy bien. El último. Y 6x al cuadrado. 6x al cuadrado. Excelente. Bueno. Ahora vamos con el menos x por cada uno de todos los términos del segundo paréntesis. Voy a plantear menos x por 3x al cuadrado, menos x por menos 5x y menos x por 3. ¿Cómo me quedarían esos resultados? Y el primero del anterior no es 6x a la 4. Ah, sí, escribí mal. Es toda la razón. Gracias. Gracias por esa observación. Muy bien. ¿Cómo me quedaría el menos x por cada uno de los términos? 3x al cubo. Menos 3x al cubo la primera. Muy bien. ¿Lo otro? 5x. 5x. Solo 5x. Al cubo, al cuadrado. Al cuadrado. Muy bien. Excelente. ¿El último? 3x. 3x. Menos 3x. Bueno. ¿Hay o no hay términos semejantes? Bien, hay el menos 10x a la 3 y el menos 3x a la 3. Perfecto. Ese es uno, ¿ah? Vamos a ponerlo aquí. Esto menos 10x al cubo menos 3x al cubo. Y eso es igual a menos 13x al cubo. También el 6x al cuadrado y el 5x al cuadrado. Excelente. 6x Son al los únicos. cuadrado más 5x al cuadrado. Eso me quedaría 11. ¿va? Entonces tengo este resultado, este y este. Ordenado, ¿cómo me quedaría ordenado? ¿Quién coloco primero de todos? 6x a la 4. 6x a la 4. Ajá, muy bien. Y después el resultado del que sería menos 13x al cubo. Ajá. De ahí 11x al cuadrado. Ujú. Y de ahí menos 3x. Ahí queda. Y, ajá. Excelente, muy bien. Ese es el resultado de operar esos dos expresiones algebraicas. ¿Sí? 6x a la 4 menos 3x al cubo más 11x al cuadrado menos 3x. Esa es la respuesta. Aquí al final es llevar un orden. Sean ordenados, sean tranquilos en ir haciendo paso a paso.
Y si ustedes lo llevan ordenado, no se les va a complicar. Ahora, si se hace como desordenado, sí puede tender a uno a equivocarse. Porque al final aquí no es que sean complejas las operaciones, sino que como se parecen tanto cada término, que uno tiende a veces hasta a confundir los números y los exponentes, ¿verdad? A mí a veces todavía me pasa eso de que se me escapa por ir pensando como muy rápido, se me escapa, así como el del 6x a la 4 que había puesto al cuadrado. Es de llevar un orden, ¿sí? Y toda vez llevan ese orden, van a tener siempre la respuesta correcta. ¿Algún comentario hasta el momento? Esta sería la multiplicación de un binomio con un trinomio, ¿verdad, Alex? Correcto, sí, así es, así es. Un binomio con un trinomio. Bueno, todavía tenemos tiempo. Yo creo que es momento de que ustedes ejerciten. Voy a poner los siguientes ejercicios para que ustedes lo trabajen. Ahí ya ustedes solo me dan la respuesta. ¿Sí? ¿Ah? Okay. ¿Me preguntó algo? No escuché bien. Se rifa un punto extra el primero en terminar y que tenga la respuesta correcta. Repetime, no te escuches, no sé por qué está fallando mis audífonos. Un punto extra el que termine primero con la respuesta correcta. Cállate, muchacho. Cero te va a poner. Vamos a considerar, pero sí, ahí va metido el punto extra. Vamos a ver. Bueno, bueno, esto para que ustedes lo trabajen. Vamos a poner 4 ejercicios sencillitos. Aquí lo que me interesa es que tengan esa mecánica, porque al final esto se vuelve mecánico. Aquí 3x menos 3x. Ese es uno. Vamos al otro, que sería ese sería el otro. Y el último sería bueno, esos 3 ejercicios para que lo trabajen ustedes ahorita. Creo que acabarlo termino. Son sencillitos. Y ahí terminaríamos pues la clase de hoy.